Precios cuidados, aumentos por decreto, tema de adelantamiento de paritarias, todo en un contexto súper inflacionario, lo que estamos viviendo lamentablemente todos los argentinos. Federico Furias, economista, gracias por venir. ¿Qué tal? Un placer. A ver, con todas las medidas que fue tomando el gobierno de Alberto Fernández en estos 28, 29 días que lleva de gestión, todo por detrás está la inflación que lamentablemente seguimos padeciendo. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando? Mirá, creo que yo soy, digamos, relativamente optimista en lo que va a ser la inflación de enero a febrero. Creo que vamos a ver una desaceleración importante respecto del ritmo de 4% al que va diciembre, básicamente porque el gobierno, ¿qué está haciendo? Congelando dólar, congelando tarifas, congelando combustibles. Sí. Ahora viene el acuerdo de precios y salarios, con lo que tiene que ver precios cuidados, con lo cual está tratando de poner anestesia mientras se van a negociar las paritarias. Y claramente eso puede tener un efecto de corto plazo, ¿no? Es como jugadores de fútbol que se infiltran para jugar, Sí. y genera un efecto anestesia que de corto plazo tiene mucho resultado, pero esto claramente no es un programa antiinflacionario que va a permitir per se bajar la inflación de manera sostenida, que es lo que necesitamos para que el salario empiece a pegar la vuelta. Eso es otra cosa, y eso va a depender un poco de si el gobierno sostiene señales de que va a equilibrar las cuentas públicas, de que va a ser consistente en lo monetario, en lo fiscal, sobre todo en lo que tiene que ver con el termómetro de la negociación de la deuda. La negociación de la deuda, que se dé en forma rápida y exitosa, es clave para que toda esta misión monetaria que está haciendo el Banco Central, poner plata en el bolsillo de la gente, no genere una presión en la brecha, en el dólar blue, en el dólar implícito, en el contado con liqui. Porque si eso sucede, si no negocias la deuda, seguís emitiendo y estás congelando precios, tarifas dólar, eso se hace insostenible porque la brecha te pasaría factura, las expectativas de inflación juegan cerca del dólar de la brecha y no del dólar oficial, y ahí el congelamiento fracasa. Y ahora yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Y cuánto tiempo tenés? Bueno, yo creo que poco. Poco, Una digo, semana. No, pero negociación de la deuda tiene que estar en 2 meses, como mucho. Como mucho. Porque si no, toda esta emisión monetaria que está viendo te va a pasar factura en la brecha cambiaria y eso te puede generar un problema. La señal de consistencia fiscal tiene que ser muy importante. Y esto lo hablamos acá, yo recuerdo hace 10 meses que estuvimos acá hablando. Yo en aquel entonces decía que el año que viene, o decir este año, independientemente del gobierno de turno, no había margen para hacer populismo y salir ilesos. Fíjate que el gobierno de Alberto Fernández dio una señal de consistencia fiscal muy importante al desindexar jubilaciones de la inflación pasada. Sí. ¿No? Esa fue la medida más importante. Eso fue una señal muy importante en términos de consistencia fiscal. También hay todo un programa donde se aumenta fuertemente la presión tributaria, que claramente te da ese mensaje de que no hay margen para aumentar el déficit y financiarlo con maquinita ilimitadamente. Sí. No hay margen para hacer eso porque la inflación te puede pasar factura rápidamente, no hay margen para tomar deuda porque están cerrados los mercados de crédito, con lo cual hasta ahora tenemos eso. Yo creo que es un equilibrio bastante importante entre heterodoxia y ortodoxia. Claro, ¿cómo estás viendo esa...? Es una suerte de... Nosotros el viernes con Antonio íbamos contando la hiperactividad de Alberto Fernández, ¿no? Todos los días o cada 48 horas máximo, marcando agenda, y la verdad que hiperactivo en medidas económicas. Algunas positivas, otro esto de desindexar el tema de jubilados. Digamos, que nadie se haga el distraído, es darle un bono a los que cobran la mínima, pero a los que van a cobrar, que cobran más, entre comillas más, es frenarles los aumentos. Todas estas medidas tienen el trasfondo de, primero tengo que arreglar con el Fondo Monetario y después doy una política económica, doy un plan. Esto es tapar baches por ahora. Sí, es una anestesia. Yo creo que primero tenés que negociar con los acreedores privados antes que con el fondo. Porque ahí tenés una montaña de vencimiento de deuda. El problema con el fondo no lo tenés ahora, sí los vencimientos de deuda de corto plazo. Este año vencen 30.000 millones de dólares. Pero por ahora se están pagando todos los plazos. Se está pagando todo, porque el gobierno entiende que no le conviene ir a un default. No le conviene macroeconómicamente, porque ahí tendrías mayor inestabilidad, mayor caída de la actividad, la inflación se podría acelerar. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Mientras negocia con los acreedores, el Tesoro le enchufó letras al Banco Central, letras intransferibles, le da los dólares al Banco Central de las Reservas, y el Tesoro tiene asegurado ir pagando los vencimientos de deuda mientras se negocia la deuda. Ahora, claramente, eso es un drenaje de reservas, con lo cual es importante que el Banco Central siga comprando dólares del superávit comercial. Y para que siga habiendo superávit comercial, el gobierno no se tiene que engolosinar atrasando el dólar y las tarifas. Porque si no, sabemos que eso te va comiendo los equilibrios macroeconómicos básicos. Ahí tenés una contra que tiene
tanto que ver con lo social y lo político como con lo económico. Y es, vos hiciste campaña prometiendo reconstitución del poder adquisitivo. Es decir, Sí. el bolsillo va de nuevo a tener poder adquisitivo. Diste una sorpresa para muchos interesante de decir, antes que eso, vamos directamente a dar un poco de alivio al bolsillo, pero vamos a un ajustazo importante. Desactivás el reloj impagable de las jubilaciones y tomás un montón de medidas para reforzar el costado fiscal. Ahora, en algún momento al que te votó y al que te fue a la plaza, tenés que decirle, bueno, llegamos, con esto conseguimos llegar acá. ¿A dónde? Bueno, ahí está el punto. Para que el gobierno pueda mostrar, es lo que, digamos, todos están pidiendo y demandando con total justicia, que el salario se empiece a recuperar contra la inflación después de la piña que tuvo los últimos 3 años, donde cayó 15 a 20% en términos reales. 16 meses seguidos sin una recuperación. Exactamente. El gobierno tiene que bajar la inflación de forma sostenida. Y para bajar la inflación de forma sostenida necesita que salga bien la negociación de la deuda. Porque eso es lo que te va a permitir estabilizar el dólar oficial y el dólar en la brecha. Y eso es lo que te va a permitir después ir descongelando las tarifas, para que no se te empiecen a comer los equilibrios macroeconómicos básicos. Es lo que te permite descongelar. Ayer fue, sí, Nicolás Trota, el ministro de Educación, dijo, vamos a convocar a la paritaria docente a mediados de enero, la paritaria nacional. En paralelo que se dan estas medidas económicas de ir frenando aumentos, sea por decreto, sea como sea, pero se van frenando. Lo que va a plantear entonces el sector privado y también el Estado, que es el que negocia la paritaria, es, bueno, pero me negocias hasta acá. No te voy a poner un techo oficial, pero te voy a poner un techo en la negociación por izquierda, digamos. Seguramente, ¿no? Pero por eso el gobierno está anestesiando. Dólar tranquilo, tarifas no toco combustibles. Pongo precios cuidados para tener mayor poder de negociación en el acuerdo salarial Sí. e ir bajando la inflación, bajando el termómetro de la inflación en enero-febrero. Si eso después es exitoso y puede sostenerse en el tiempo, va a depender de que el gobierno haga bien los deberes en materia macroeconómica, fiscal, monetaria, en negociación de la deuda con los acreedores. Ahí va a estar el termómetro importante y eso lo vamos a ver con lo que pase con el dólar blue, con el dólar implícito en el contado con liqui. Con este dólar blue, ¿qué está haciendo hoy el ahorrista? Lo bajo muy a tierra. Hay asalariados que todos los meses esto sobra 10.000, 15.000 pesos, 5.000 pesos, 3.000 pesos, y siempre pasaba lo mismo. Iban al dólar, se refugiaban y ahí quedaban guardando sus pequeños ahorros. ¿Hoy qué está pasando con eso? Yo creo que lo que está pasando es que tuviste mucha emisión monetaria y la brecha está dentro de todo estabilizada porque muchos se dolarizaron antes. Claro. Se dolarizaron cuando esperaban que vengan los controles de cambiarios muy fuertes. Entonces ahora muchos están vendiendo dólares para pagar la tarjeta de crédito. Sí. Entonces la brecha está contenida. Además en diciembre, primero día de enero, hay un aumento en la demanda de pesos por tema de fiestas, gastos. El problema va a estar a partir de la segunda quincena de enero, donde la demanda de dinero cae. Hoy es el 63 más el 30. Claro, Sí. Hoy tenés un problema, que las tasas de interés de plazo fijo empiezan a entrar en un terreno negativo contra la inflación. Entonces, muchos empiezan a ver que, bueno, voy a algo que plazo fijo que ajuste por UVA, por inflación, para tener inflación más algo, si pienso que la inflación le va a ganar al plazo fijo, o me voy al dólar de la brecha, dólar blue, o con pesos compro bonos en dólares y lo vendo, y me quedo con el dólar implícito en esa transacción, el que espera que la brecha tenga un salto después de enero, Sí. porque o se trunca la negociación de la deuda, porque la maquinita sigue funcionando. Que se trunque la negociación de la deuda sería Sería lo peor que le puede sería lo pasar. peor. lo Claro. peor, La noticia el peor para un- escenario para la Argentina, digamos, no para un presidente o un ministro de Economía. Claro, porque es como decís vos, digamos. Eso sería que la brecha directamente se dispare y Si la negociación de la deuda se trunca, la emisión monetaria que está habiendo pasa factura en la brecha. Claro. Si el dólar de la brecha se dispara respecto al oficial, todos vamos a esperar que en algún momento el oficial se va a la brecha, con lo cual las expectativas de inflación no están coordinadas con el acuerdo de precios y salarios, el exportador no te vende. Claro. Y no tenés entonces los dólares de exportaciones que necesitas para acumular superávit comercial, Ahora, para pagar los dólares de la deuda. Pocos pronósticos dio el gobierno por ahora en materia de inflación. Viste, fíjate que Sí, no hay son muy pronósticos cautos. de qué va a pasar en el segundo semestre ni en el próximo año. Salvo el presidente del Banco Central, Pelle, que en perfil dijo tenemos que bajarlo en un año, tenemos que bajarlo, no te digo un dígito, pero va a pegar en el palo. Después no hubo pronósticos. Eso hace bien a las señales internacionales del mercado en comparación a lo que fue la gestión anterior. Sí, digamos. ¿O es incertidumbre? Claro, es un poco de las dos cosas. No hay que jugarse tanto, digamos, y pecar de optimismo, como pasó con el gobierno de Macri,
pero también necesitas una referencia de a dónde querés que vaya la nominalidad, la inflación de la economía para poder formar expectativas. Pero ¿cómo Entonces, tenés también esperando, me decía también recién nuestro productor, también tenés la expectativa de qué es lo que puede pasar en un mundo con el conflicto que tenés con los precios de la energía, ¿no? Sí, ese es un problema, sobre todo para los precios de YPF, claro. que el rezago que tiene el petróleo criollo con el petróleo internacional claro. va aumentando claramente, y además de congelar los combustibles respecto del dólar y la inflación. Esas son distorsiones de precios relativos que van comiendo desequilibrio. Claro, que vos ves que decís, bueno, buena medida de impacto, sobre todo, a ver, combustibles, está bien, para que no siga con esa brecha de inflación, pero después es... Tenés que pensar en un mecanismo de salida. Y ya. Exactamente. Tenés que ir pensándolo. Está bien anestesiarlo porque si te vas a sentar a negociar acuerdo de precio y salario, la inflación tiene que bajar y el dólar tiene que controlarse. Y las empresas de transporte dicen lo que pasa con el valor de referencia de petróleo que le liquidás a las provincias, que lo tenés mucho más bajo. Cuanto más te sube el petróleo, cuanto más tiempo, aunque suponete que no pase nada con Irán, pero cuanto más los tengas congelados, más se te abre esa brecha. Más costo fiscal vas a tener para mantener ese valor de referencia. Y eso es lo que volvería insostenible el proceso de menor inflación que vamos a ver en enero o febrero seguramente. Entonces ahí el programa económico falla. Por eso lo que te minimizaría ese riesgo es que se negocie la deuda bien, lo cual implica que la consistencia fiscal y monetaria que se esbozó en la ley de solidaridad social y reactivación productiva se sostenga en el tiempo, que la presión tributaria no se consuma todo en aumento de gasto, más allá de la demanda social que hay y que tiene todo el sentido, porque si no, no es sostenible la desaceleración de la inflación y si no, no vamos a poder ver una reactivación del consumo vía salario real. Federico, muchísimas gracias. Un placer como siempre.